Mucha gente conoce el credo, esa oración que, bueno, que se reza en misa, ¿no? Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo llegó a ser así, palabra por palabra? Pues sí, la verdad es que tiene una historia fascinante detrás. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento clave, el Concilio de Constantinopla I, allá por el año 381. Tenemos un anexo muy detallado sobre esto y el credo que salió de allí, ¿eh? Vamos a analizarlo a fondo. Efectivamente. Porque después del famoso Concilio de Nicea, el de 325, que definió la divinidad del Hijo frente a Arrio, bueno, la cosa no se calmó del todo. No, ¿verdad? Seguía habiendo lío. Mucho. El arrianismo seguía ahí, con sus variantes. Semiarianos, anómeos, gente que, de una forma u otra, seguía cuestionando que Jesús fuera Dios, Dios de verdad, como el Padre. Ya. Y en ese contexto aparece el emperador Teodosio I. Él era un niceno convencido y quería, pues, unificar la fe en el imperio, acabar con esas disputas que desestabilizaban todo. Entiendo. Quería zanjar el tema, vamos. Entonces, nuestra misión hoy, si te parece, es desgranar qué pasó en Constantinopla, qué se decidió allí, sobre todo acerca del Espíritu Santo y del credo. Y claro, porque eso del siglo IV nos sigue importando hoy. Pues venga, arranquemos con la convocatoria. Teodosio I llama a los obispos a Constantinopla en el 381, ¿Cuántos fueron? unos 150. Y un dato curioso, eran casi todos obispos orientales. Anda. Y eso, si eran casi todos de Oriente, ¿cómo es que lo que decidieron acabó valiendo para todos, para Occidente también? ¿No hubo roces al principio? Muy buena pregunta. Es que la clave está en lo que pasó después. A ver, el Papa Dámaso I, el obispo de Roma, no estuvo allí. Tampoco mandó legados, como si había ocurrido en Nicea, acciones doctrinales del concilio. Y esa ratificación de Roma fue crucial. O sea que sin el Papa. Pues probablemente se habría quedado como un concilio importante, sí, pero más bien local, oriental. El visto bueno de Roma fue lo que le dio, con el tiempo, ese carácter de concilio ecuménico, universal. Entendido. El peso de Roma fue decisivo, aunque llegara más tarde. Vale, ya tenemos el contexto. Vayamos al meollo. ¿Qué decidieron? Pues mira, lo primero, reafirmar Nicea. A tope. En plan, que nadie se olvide de Nicea. Exacto. Insistieron, el Hijo es consustancial al Padre, misma naturaleza divina. Y condenaron, explícitamente todas las formas de arrianismo que todavía andaban por ahí. Mensaje claro. Nicea es la base. Vale, un recordatorio firme. ¿Y la novedad? ¿El gran avance de Constantinopla cuál fue? La gran novedad fue meterse de lleno con el Espíritu Santo. Nicea se había centrado en la relación padre-hijo, pero ahora, muy influidos por la teología de los padres capadocios. ¿Quiénes serán esos? Suena importante. Sí, lo son. Eran 3 obispos y teólogos súper influyentes del siglo IV, de la actual Turquía. Basilio Magno, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa. Fueron claves para articular la doctrina de la Trinidad. Ujú. Pues bebiendo de ellos, el concilio se pronunció sobre la divinidad del Espíritu. ¿Y qué dijeron exactamente? Esa frase del credo la conocemos todos. Pues sí, adoptaron la fórmula que rezamos hoy. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Fíjate, Señor, título divino, y misma adoración y gloria, no menos. Exacto. Nada de una adoración inferior. Kyrios, Señor. Y la misma gloria que el Padre y el Hijo. Eso es lo decisivo. O sea que no es una energía, ni un ángel, ni algo inferior. Es Dios. Punto. Ahí está. Aquí se completa dogmáticamente hablando la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas divinas, coiguales en todo. Ese es el gran aporte teológico de Constantinopla I. Vale, si ya tenían el credo de Nicea y ahora añaden esto. Hicieron un credo nuevo, de cero. No, y eso es importante aclararlo. No empezaron de cero. Cogieron el credo de Nicea, que ya existía, y lo ampliaron. Lo retocaron, digamos. Eso es. Añadieron esta parte más desarrollada sobre el Espíritu Santo y también algunas frases sobre la Iglesia, el bautismo, la resurrección. El resultado es lo que llamamos credo niceno constantinopolitano, el que usamos hoy en la misa vaya. Ah, entendido. O sea, es como una versión extendida y mejorada del de Nicea. Completaron el puzzle trinitario, por así decirlo. Se podría ver así, sí.
Nicea puso el fundamento sobre Cristo, y Constantinopla completó el edificio de la Trinidad. Pero ojo, el concilio no solo habló de doctrina, también trató temas de organización eclesiástica. Y ahí hubo lío. Ah, sí. ¿Con qué? Con el famoso Canon 3. Canon 3. Suena a problema. ¿Qué decía? Pues reconocía al obispo de Constantinopla un primado de honor justo después del obispo de Roma. La razón, pues que Constantinopla era la nueva Roma, la capital del imperio. Claro, la capital política. Y eso le daba caché eclesiástico. ¿Cómo sentó eso en Roma? Me imagino que no muy bien. Pues no, Roma lo rechazó al principio, no porque negara que Constantinopla fuera importante, sino por el principio que había detrás. ¿Qué principio? Roma decía, a ver, el rango de una sede episcopal importante viene de su origen apostólico, Roma por Pedro y Pablo, Alejandría por San Marcos, Antioquía por Pedro también. No puede depender solo de si es o no la capital política del momento. Entiendo. Una cosa es la fe y la tradición apostólica y otra el poder político. Exacto. Y aquí vemos ya una tensión que va a durar siglos, entre Oriente y Occidente. Dos maneras de entender la primacía en la Iglesia. Fascinante. Ya en el siglo IV vemos cómo se mezclan y a veces chocan el poder político y la estructura de la Iglesia, un tema recurrente en la historia, desde luego. Bueno, entonces, si resumimos el impacto teológico de este concilio, ¿qué nos deja? Pues yo diría que tres legados principales. Primero, y fundamental, sella la doctrina de la Trinidad como el corazón de la fe cristiana. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Clarísimo. Segundo, a pesar de esa atención por el Canon 3, nos da un credo común, una base doctrinal compartida que, fue un factor de unidad importantísimo entre Oriente y Occidente durante mucho tiempo. Una referencia común. Y tercero, ese credo se consolida como la regula fidei, la regla de fe, el criterio para saber qué es ortodoxo y qué no, para distinguir la fe auténtica de las herejías. O sea, definió la identidad trinitaria, dio una base común para la unidad y estableció, digamos, un control de calidad de la fe. Un legado enorme que sigue vivo hoy en la Iglesia Católica y en la Ortodoxa, sobre todo. Exactamente. Fíjate, un concilio que empezó siendo muy oriental, pero que acabó teniendo una recepción y unas consecuencias universales. Bueno, hemos visto el concilio, su contexto, sus decisiones. Ahora, si te parece, podríamos meternos un poco más en el texto del credo niceno-constantinopolitano, pero quizá no línea por línea, que sería larguísimo. Sí, se haría pesado. ¿Qué tal si lo miramos como si fuera un escudo forjado en el calor de esas batallas teológicas, ver cómo cada afirmación importante respondía a un desafío concreto? Me parece una idea estupenda, verlo no como dogmas en el aire, sino como la respuesta viva de la Iglesia para proteger lo esencial. Podemos agruparlo por temas si quieres. Empezamos por Dios Padre, ¿te parece? Perfecto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Esto a qué respondía? Al paganismo. Principalmente, sí. Afirma el monoteísmo radical, un solo Dios, contra el politeísmo de alrededor. Pero ojo, también al decir creador de todo, se oponía a corrientes dualistas. ¿Dualistas? ¿Cómo cuáles? Pues como algunos gnósticos o los maniqueos. Ellos decían que había dos principios eternos opuestos, el bien y el mal, el espíritu y la materia. El credo dice, no, hay un único principio bueno, Dios, que ha creado todo, lo visible y lo invisible. Todo viene de Él. Vale, clarísimo. Un solo Dios bueno creador. Pasemos a Jesucristo. El credo aquí se explaya. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Aquí oímos el eco de Nicea, ¿no? Totalmente. Esto es pura herencia de Nicea, reafirmada con fuerza. Es la respuesta directa al arrianismo y sus variantes. Afirma sin ninguna duda la plena divinidad de Cristo. Dios verdadero, no una criatura. Exacto. No una criatura, por muy elevada que fuera. Es Dios verdadero. La palabra clave es consustancial, homoousios en griego, de la misma naturaleza divina que el Padre. Y fíjate en engendrado, no creado. ¿Qué diferencia hay? Esencial. Ser engendrado indica una relación eterna de hijo a padre, dentro de la misma divinidad,
Ser creado es, bueno, ser hecho de la nada, en el tiempo, como nosotros o los ángeles. Si Cristo fuera creado, no sería Dios. Y esto era vital, porque solo si Cristo es Dios de verdad, su muerte y resurrección nos pueden salvar. Claro. Su sacrificio tiene valor infinito porque Él es infinito. Entendido. Y sobre su vida humana. Se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Fue crucificado, padeció y fue sepultado. Y resucitó. ¿Qué se defendía aquí frente a quién? Pues aquí se defendía la realidad de todo eso. La encarnación, la pasión, la resurrección, todo fue real. ¿Frente a quién? Principalmente frente al docetismo. Docetismo. ¿Qué decían? Decían que Cristo solo parecía humano, que su cuerpo era como una ilusión, un fantasma. El credo insiste, no, se hizo hombre de verdad. Nació de una mujer real, María Virgen. Sufrió y murió de verdad en la cruz, por eso se menciona a Pilato, para anclarlo en la historia. Y resucitó corporalmente. No son símbolos, son hechos, hechos fundantes. Vale. Combatían la idea de un Cristo fantasma, como decías. Llegamos al núcleo de Constantinopla. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Exacto. Aquí está la gran novedad de este concilio. Se le llama Señor, Kyrios, título divino. Se dice que es dador de vida, zoopoion, fuente de la vida divina. Y lo crucial, que ya comentamos, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Y esto contra quién iba exactamente? Iba contra los llamados pneumatómacos, que significa los que luchan contra el Espíritu. También se les conoce como macedonios. Ellos, aceptaban que el Hijo era Dios, pero negaban que el Espíritu Santo lo fuera. Lo veían como una criatura, una fuerza. Algo inferior. Eso es. Y Constantinopla zanja la cuestión. El Espíritu Santo es Dios, igual al Padre y al Hijo. Merece la misma adoración. Fin de la discusión, a nivel dogmático. Queda claro el escudo contra los que rebajaban al Espíritu. Luego el credo sigue. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Las 4 notas. Exacto. Las 4 marcas de la Iglesia. Afirmar esto era defender la identidad de la Iglesia verdadera frente a las divisiones, los cismas y las herejías. Era como decir, esta es la auténtica. Algo así. Era decir, la Iglesia de Cristo es la que mantiene la unidad de fe y estructura. Por eso es una. Es santa por su fundador y por los medios de gracia que ofrece. Es santa. Su misión es universal, para todos, es católica. Y su enseñanza se basa en la de los apóstoles. Es apostólica. Servía de criterio para saber dónde estaba la comunidad auténtica frente a grupos que se separaban. Y ligado a esto, supongo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Exacto. Esto respondía, entre otros, a grupos como los donatistas en el norte de África. Ellos volvían a bautizar a la gente que venía de otras comunidades si pensaban que el ministro que los había bautizado antes era indigno. Ah, vale. La Iglesia dice, no, el bautismo es uno solo. Y su validez no depende de la santidad personal del cura que bautiza, sino de Cristo mismo que actúa a través del sacramento. Y ese bautismo perdona los pecados e incorpora a la Iglesia. Uno solo. Entendido. Y para terminar el credo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Contra qué se afirmaba esta esperanza final? Pues tenía como 2 frentes. Por un lado, contra las ideas paganas que o bien negaban cualquier vida después de la muerte, o la veían como algo sombrío, triste. Ya. Y por otro lado, contra espiritualismos exagerados, como algunos gnósticos, que despreciaban el cuerpo y solo esperaban que el alma se liberara de él como de una cárcel. Una visión muy negativa del cuerpo. Y lo que esperamos no es solo la supervivencia del alma, sino la resurrección de la persona entera, cuerpo glorificado y alma, para vivir eternamente con Dios. Visto así, la verdad es que el credo no son solo palabras. Es como un mapa de la fe, sí, pero también como una muralla defensiva que se fue construyendo ladrillo a ladrillo para protegerla. Totalmente. No son fórmulas abstractas, son la síntesis de siglos de reflexión, de oración, de debate, de discernimiento, para mantenerse fieles al mensaje de Jesús que recibieron los apóstoles. Cada frase tiene un peso histórico, teológico, tremendo. Es que confesarlo hoy es como conectar con toda esa historia, ¿no? Con esa corriente viva de fe.
Exacto. Es estar en comunión con esa fe apostólica. Bueno, creo que ha sido un análisis muy, muy esclarecedor. Si recapitulamos muy brevemente, Constantinopla I, año 381, fue un concilio esencial. Reafirmó Nicea, sí, pero sobre todo completó la doctrina de la Trinidad, definiendo que el Espíritu Santo es Dios. Exacto. Nos dejó el credo niceno-constantinopolitano, el que usamos hoy. Y hemos visto que sus frases clave no son porque sí, sino respuestas directas a debates cruciales para la fe. Y yo añadiría que entender esta historia nos ayuda a valorar el credo, a no verlo como una rutina, sino como, bueno, como el fruto de un esfuerzo enorme de la Iglesia por expresar bien su fe y protegerla de errores. Es un tesoro que nos han legado. Desde luego. Para quien quiera entender los fundamentos del cristianismo, yo creo que esta exploración da claves importantes. Ver cómo se formaron las creencias centrales y por qué se dicen así. Muestra que la fe también tiene una historia apasionante detrás. Sin duda. Conocer el porqué de las fórmulas ayuda a pillar el qué con más profundidad. Y para terminar, si me permites, una reflexión que me viene de lo que dijimos del Canon 3. Aquello de que Constantinopla subía de rango por ser la capital imperial, y la tensión que eso creó con Roma y su criterio de apostolicidad. Ujú. Esto me deja pensando, ¿de qué otras maneras, quizá más sutiles, los contextos políticos, sociales, culturales de cada época, las pasadas y la nuestra, pueden influir o intentar influir en cómo se expresa la teología, o cómo se organiza la Iglesia, o qué temas pastorales se priorizan, incluso cuando la intención sea mantener intacta la doctrina central? Es una pregunta muy pertinente. Compleja, sin duda. Sí, es compleja, pero creo que es bueno tenerla ahí, en mente, al mirar la historia y también nuestro presente, algo sobre lo que seguir dándole vueltas.